continuamos con nuestro estudio del libro de Hechos, finalizando lo que sería todo el capítulo 5 que nos queda desde el versículo 33 hasta el versículo 42. Y acá vamos a ver finalmente cómo triunfa que ha vindicado Cristo a través de su iglesia, ¿no? Que es el tema que hemos visto constantemente en cualquier corte en la que ellos están. Ellos triunfan. ¿Por qué? Porque están en lo correcto, van en la verdad. Lo que ellos están enfrentando en los juicios son acusaciones falsas contra ellos, o ni siquiera acusaciones falsas, sino realmente una persecución intencional. Y porque ellos son de Dios, ellos son el verdadero reino de Dios, ellos son la restauración del reino. Prometida en el Antiguo Testamento y ahora cumplida en el Nuevo Testamento en el Mesías. Entonces nos encontramos que desde este momento de la historia tenemos lo que es la Israel terrenal y la Israel celestial coluyendo, y lo que vamos a ver entonces finalmente es la transición de este modelo de reino que era la sombra y este modelo que es el cumplimiento. Y nombro celestial y hablo de celestial acá porque usualmente hablamos de espiritual, pero al hablar de espiritual pensamos que no hay un aspecto físico ahí, que estamos hablando meramente de realidades invisibles, de realidades espirituales, que no tiene que ver con el ahora, con este mundo presente, y por eso lo relacionamos tanto con el no lo relacionamos tanto con el futuro, porque esto espiritual es en el presente, todavía no hay cosas físicas. Perdón por la confusión. Y pensamos que algún día entonces vamos a volver de vuelta a la Israel terrenal, y lo que importa son promesas físicas y materiales que se van a cumplir. Eso no es lo que nos enseña el libro de Hechos, por eso lo llamamos celestial, porque cuando hablamos de celestial apuntamos a lo que hablamos de lo que esto realmente apuntaba a, y es no una Jerusalén terrenal, sino una Jerusalén celestial, que es lo mismo que el autor de Hebreos nos dice a lo largo de su libro. No miremos a las realidades terrenales, miremos a las celestiales, que las celestiales, como ya hemos mencionado, son una unión del cielo y la tierra. Esto es lo celestial. El cielo y la tierra son uno en el pueblo de Dios, y este es el verdadero Israel. Y acá entonces es donde encontramos esta realidad celestial. Entonces, estas dos esferas, estos dos reinos, se están empezando a distinguir. Lo que inicialmente era la esperanza para todos de este Israel terrenal, como el reino último de Dios y como la promesa de Dios, ahora a la luz de la vida, obra, resurrección y exaltación del Mesías, se revela en lo que es la verdadera Israel, y es la Israel celestial, la Jerusalén celestial. Y la Jerusalén celestial existe en medio de la Jerusalén terrenal, y ya vemos cómo es la respuesta constante de la Israel terrenal, de la Jerusalén terrenal, ante el hecho de que Jesús reina, de que Él ha traído su reino y que está restaurando su reino en todos aquellos que, unidos a Él por fe, son parte de su reino. Y esto se evidencia en el arrepentimiento y en el bautismo. Eso es lo que hemos estado viendo en el libro de Hechos. Entonces nos encontramos con la corte final en Jerusalén. ¿Sí? Ya escalamos todas las cortes, una tras una. Podemos decir que esta es la corte final. Ya entonces tenemos el juicio y la iglesia nueva es vindicada. Se les acusa de algo, ellos con sus testigos, los apóstoles, y podemos decir testigos terrenales, aunque yo diría que ellos son testigos celestiales porque están
habitados por el Espíritu Santo, la presencia misma del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el Espíritu a través de la Iglesia, son vindicados y son declarados justos, y se les devuelve entonces la acusación contra ellos. Queda claro que ellos son los que intencionalmente colaboraron con los gentiles para traer a Jesús a muerte, que esto no es un invento de ellos y que ellos no van a dejar de predicar el Evangelio, no van a dejar de usar la espada del Espíritu, porque a eso han sido llamados y para eso fueron liberados después de todo. Ellos no van a sucumbir ante la presión de la Jerusalén terrenal, que cree ser el reino de Dios, que cree tener el poder, que quiere someter y destruir la Jerusalén celestial, que en este momento existe dentro de la Jerusalén terrenal, ¿no? Estamos todavía en Jerusalén, entonces acá tenemos la Jerusalén celestial. Y creen que porque son más poderosos, aparentemente, porque son la mayoría, porque este movimiento todavía están haciendo, y aunque son muchos, y siguen creciendo, todavía no son todo Jerusalén. Jerusalén es una ciudad pequeña para nuestros estándares de metrópolis, pero en la época era una ciudad muy grande y muy importante, tenía cientos de miles de habitantes, y eso es un montón para la época. Entonces ellos, jactándose del poder que tienen, de que han callado a Jesús, que Jesús ya no está presente, aunque ellos mismos saben que Él resucitó, y ahora este movimiento que nace de el Mesías resucitado y exaltado es la amenaza para ellos. Jesús no está, pero su pueblo sí, y su pueblo son fieles representantes y fieles testigos de su resurrección y exaltación. Y acá lo tenemos. Dios lo exaltó, ¿no? Y Dios lo resucitó. Y entonces en eso está el testimonio de los apóstoles en la corte del gran sumo sacerdote. Son vindicados. ¿Cuál es la respuesta de los saduceos y de los líderes religiosos ante el Mesías resucitado y el Mesías exaltado? Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Entonces la respuesta de los saduceos y el sumo sacerdote es odio. Odio, ¿por qué? Porque realmente, aunque ellos pretenden ser luz, realmente son oscuridad. Y lo que están haciendo los apóstoles y lo que hizo Jesús en su ministerio es desenmascarar esta realidad. Ellos dicen ser el reino de Dios, lo ponemos entre comillas porque dicen ser, pero ellos han matado al rey. Y quieren matar a sus mensajeros, sus embajadores, podemos ponerlo desde otro punto de vista. Mismo sentido en la antigüedad, pero entendemos mensajero muy diferente que un embajador. Ellos dicen ser el reino de Dios, pero en realidad todas sus obras, todos sus complots, todo lo que ellos hacen es por quedarse con el reino. Y esto es algo que estudiamos en el grupo de Apocalipsis, ¿no? Realmente, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que quieren ellos? Ellos quieren este territorio que para ellos es la tierra prometida. Ellos quieren el poder en esta tierra prometida. Ellos quieren acabar con todo opresor y reinar ahí para siempre según sus propias leyes, que no buscan adorar a Dios sino obedecer superficialmente o incluso más estrictamente, pero siguen siendo superficialmente y comportamentalmente los requerimientos de la ley de Dios, que realmente nos pide mucho más, ¿no? Amar a Dios por encima de todo y amar al prójimo sobre nosotros mismos. Lo que Jesús les dice una y otra vez es el resumen de la ley. Y cuando son enfrentados entonces al rey y a su reino,
se dan cuenta que ellos no son el reino de Dios, que el reino se les ha sido quitado, como se les fue prometido, que el verdadero reino de Dios ha llegado, que lo que ellos más temían que iba a pasar, que son las promesas y las profecías de Jesús respecto a lo que sucedería con el reino una vez él fuera establecido rey, y que sucedió en la exaltación, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nombre sobre todo nombre, ¿no? Y esto es lo que Pablo dice, ¿no? Por su audiencia fue exaltado en lo sumo y fue hecho Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nombre encima del nombre que Jesús tiene, no hay autoridad encima de la que Jesús tiene. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ese es el verdadero reino. Entonces, el verdadero reino no puede ser la Jerusalén terrenal, porque los caminos de la Jerusalén terrenal son contrarios al reino. Son meramente mundanos en su obrar. Todos sus métodos son políticos mundanos, de silenciar a sus oponentes, de buscar el poder y aferrarse a él, de desobedecer a Dios y a su ley convenientemente cuando sea en contra de ellos, de rechazar al rey, de rechazar al pueblo del rey, de no arrepentirse, vivir una vida bajo su propio estándar. Y acá entonces es donde la respuesta de ellos es, ok, somos dos reinos diferentes, y acá es donde empezamos a distinguir lo que esto representa. Entonces tenemos acá la Jerusalén terrenal, que representa al reino de la oscuridad. Y tenemos la Jerusalén celestial, que representa el reino de la luz. Y ellos están en enemistad, porque los caminos del mundo no son los caminos del Espíritu, porque los caminos del mundo no son los caminos de Dios, y porque para pasar de aquí a acá hay que arrepentirse y ser bautizado. Y eso es algo que la gente de este mundo no puede y no quiere hacer. Y acá es donde vemos el evangelio conquistador, ¿no? Que es el que persuade y cambia a las personas a través de la predicación del evangelio, para que tengan ojos para ver y oídos para oír, y así se conviertan. Pero la Jerusalén terrenal entonces va a ser el símbolo de este sistema, de este mundo pasajero, de esta antigua creación que está destinada a pasar. La Jerusalén celestial entonces es la nueva creación, que está ya en el mundo, y que muestra como el plan de Dios consumado en su Hijo encarnado ha traído finalmente lo que había sido prometido en Génesis 3:15. El fin de la maldición, el fin del camino de la serpiente, y el verdadero reino y último reino de Dios ha llegado. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante esta realidad por parte del reino de la oscuridad? La respuesta es odio. Si el camino del mundo es odio, el camino del reino es amor. No amor definido humanamente, no amor definido mundanamente, subjetivamente, emocionalmente, sino amor como Dios nos ha amado, y requiere arrepentimiento, requiere fe, requiere ser bautizado, requiere reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, cambiar nuestros caminos y no volver más al reino de la oscuridad. Esa es la conversión verdadera. Y estos son los dos caminos, y estos son los dos reinos, y esta es la realidad que todo hombre y que toda mujer en esta vida se enfrenta con.
Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces, acá tenemos a Gamaliel y se presenta de una forma muy interesante, ¿no? Primero es un maestro de la ley, segundo es respetado por todo el pueblo, y tercero es un fariseo. Y acá es donde es muy interesante, porque hasta este momento los grandes representantes del reino de la oscuridad, de la Jerusalén terrenal, han sido sumo sacerdote, los sacerdotes y los saduceos. Y ahora, para que no se nos olvide, también existe un movimiento que hemos visto mucho en la vida de Jesús, pero que no hemos visto tan fuertemente en la vida de los apóstoles y de la iglesia naciente, y son los fariseos. Que a diferencia de los saduceos, no tienen gran poder político y su representación en la corte no es la más grande y su representación en el sacerdocio no es la mayor. Y que a diferencia de los saduceos son los más estrictos en lo que se refiere a la ley. Pongo estrictos entre comillas porque estrictos no es buscar entender lo que la Biblia dice y vivir por eso, sino buscar añadir a la ley tanto como sea posible para ser tan estrictamente obedientes y no caer en ningún pecado, en ninguno, ni inclusive tal vez alguno que no estuvieran pensando. Y se nos dice, increíblemente este fariseo es respetado por todo el pueblo, que no sería tan raro porque los fariseos son los populares, no son los políticos, que los saduceos sí son. No son el sumo sacerdote y los sacerdotes, no son las élites. Los fariseos son respetados por el pueblo en general, son vistos como los que realmente viven la ley, viven la Torá, y en su forma estricta de hacerlo muestran qué tanto uno puede amar a Dios obedeciendo su ley. Maestro de la ley, eso quiere decir que no era simplemente un aprendiz, sino que él ya tenía discípulos. Y pues por fariseo se nos dice que era bastante estudioso y bastante estricto en el cumplimiento de sus tradiciones fariseas. Y dice, ok, nosotros somos, y nos acaban de acusar y nos acaban de revelar como el reino de la oscuridad, y lo han hecho a través del libro de Hechos hasta este momento. Les dice, miren, esto es simple. Hombres de Israel, y está acá hablándole a la corte, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto. Y todos los que seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Entonces tenemos en primer lugar a Teudas. Tenemos en segundo lugar a Judas de Galilea. ¿Y qué nos dice? Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Muy interesante que acá nombra 400, acá nombra mucha gente. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Y acá nos va a decir algo increíble, ¿no? Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres perecerá, pero si es de Dios no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Y acá uno dice, wow, Gamaliel, qué hombre tan sabio, tan llamado por Dios, tan instruido en las escrituras y en los planes de Dios. Pero la realidad es que, aunque va a decir algo que es cierto y que nos va a mostrar la victoria final desde ahora del reino de Dios a lo largo de la historia, nos muestra el corazón de estas personas. Nos dice, listo, miren, empecemos por Teudas. Este señor decía ser alguien, ¿sí? O pretendía ser alguien. ¿Qué pretendía ser el Cristo? Todos los pretensores de ser alguien, todos los que ganaban seguidores eran Mesías. Lo que está diciendo acá él es, hagamos una lista más. Dice, tenemos a Teudas.
también pretendía ser el Cristo. Y ya logró conseguir 400 seguidores, y cuando murió, su movimiento pereció. O sea, fueron reducidos a nada. Es decir, se acabó. Luego dice, tenemos a Judas de Galilea. ¿Qué nos dice Judas de Galilea? También se levantó en los días del censo y llevó mucha gente atrás, sí. Entonces, ¿qué nos dice él? Que él pretendía ser el Cristo y que ganó, y que mucha gente lo siguió. Y por mucha gente, si 400 que nombró no eran muchos, queremos decir más de 400, o así es como lo interpreto yo. Si nombró particularmente 400 al más antiguo y al más cercano lo dice mucha gente, es porque eran bastantes. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Entonces también se acabó. Se acabó ese reino, ese movimiento mesiánico que pretendía ser un reino, pero que realmente no lo era. Y finalmente entonces, y acá muevo mi cámara un momento para que puedan ver todo lo que estoy escribiendo. Finalmente entonces nos dice, ok, analicemos esto. ¿Qué es lo que nos dicen estos seguidores? Que este Jesús era o es el Cristo. Que nos dicen que tiene muchos seguidores. Entonces creo que por eso él mismo está hablando de esa forma persuasiva. No para que nosotros digamos, wow, este hombre tiene razón, sino para intentar convencer a los suyos de que no usen la violencia como medio primario, sino que confíen en que Dios va a acabar este movimiento así como ha acabado todos los otros. Y es donde vemos que Gamaliel no es diferente de los saduceos, no es diferente de los sacerdotes, no es diferente del sumo sacerdote. Él está en este mismo reino, pero nos muestra que a diferencia de estos y estos que quieren usar la fuerza y su poder político, él utilizará la persuasión y la palabra, así como los apóstoles usan la palabra para persuadir a gente de que este no es el verdadero reino. Tiene muchos seguidores, tal vez muchos más, probablemente muchos más que Judas de Galilea, porque por eso vamos escalando poco a poco a lo que sería el movimiento de Jesús. Por eso les dice, por tanto, tengan que ver con estos hombres y déjenlos en paz. No porque él crea que este movimiento realmente sea Dios, no porque Gamaliel esté diciendo acá, uy, yo me estoy convenciendo y persuadiendo del cristianismo, sino todo lo contrario, porque dice, Jesús ya murió y este movimiento se va a acabar. Así que no nos ensuciemos las manos de sangre, no utilicemos este poder político para acabar este reino. Porque ¿qué nos va a traer eso a nosotros? Problemas. ¿Problemas con qué? Problemas con el Imperio Romano, problemas con la gente del pueblo. Problemas innecesarios que nos vamos a traer sobre nosotros al intentar atacar este reino que va a perecer solito. Porque en nuestra percepción, este reino está destinado a acabarse. Este reino está intentado a perecer. Por eso les dice, por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Es decir, está diciendo, mire, tranquilos, nosotros sabemos que este no es de Dios, pero si es de Dios no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Y acá entonces tenemos, igual que Caifás, cuando dijo, es mejor que un hombre perezca y no toda la nación por el pueblo y no todo el pueblo por un hombre, ¿no? Así como Juan nos dice que Caifás profetizó palabras ciertas, este último párrafo, esta última oración, sentencia de parte de la boca de Gamaliel, va a ser una profecía indiscutible de la naturaleza victoriosa del reino. Pero lo que ha intentado hacer todo este tiempo no es llevarnos al punto de decir, wow, eso es lo que Dios lo está llevando en todo lo que dice, y eso es, por eso Lucas lo escribe de esta forma, para que veamos cómo Dios va a utilizar incluso a estas serpientes que mienten y engañan para cumplir sus propósitos, que son los fariseos y todo el sistema político y todos los líderes del reino de la oscuridad en realidad, pero que estos son sus más grandes representantes y van a ser los más grandes perseguidores de la iglesia y los arquetipos de los perseguidores de la iglesia a lo largo del tiempo,
Incluso Dios va a usarlos para que vean la naturaleza victoriosa del reino. Ellos están convencidos de que esto no es de Dios, que ellos son el reino de Dios. Ellos dicen el reino es nuestro. Nosotros ya matamos a ese señor, que era otro pretensor al Cristo, al Mesías. Miren, ya esto ha pasado mucho. Esto es un patrón totalmente normal. No nos alteremos como si esto fuera realmente un movimiento importante. No dejemos que toda esta popularidad temporal que este supuesto reino de Dios tiene nos nuble ver la realidad. Es que nosotros somos el verdadero reino. Lo que está diciendo acá Gamaliel como representante del reino de la oscuridad es: nosotros somos de Dios, por tanto no podemos ser destruidos. Nosotros somos el reino de Dios y ellos están convencidos de que lo son, y que este es solo otro pseudo movimiento mesiánico que va a acabar en cualquier momento. Gamaliel ha visto varios, y probablemente muchos de ellos han visto varios, y había muchísimos más. Estos son solo ejemplos que escalan para que la corte en donde están presentes pueda darse cuenta como, bueno, tal vez nos estamos emocionando mucho porque estas personas tienen esta habilidad persuasiva y estos números, pero la realidad es que ya vimos que se acabó vimos que se acabó y solo falta este. Entonces no nos preocupemos. Hemos visto incluso muchos más. Estos son solo 2 ejemplos que da Gamaliel. Esos son solo 2 ejemplos, tal vez Gamaliel dio más, que Judas decidió incluir. Sea como sea el caso, lo que nos están diciendo es: miren, ellos van a aparecer. Gamaliel acá no está defendiendo ni representando a la iglesia escondidas en su corazón. Gamaliel es, como diría Jesús, un sepulcro blanqueado como son todos los fariseos. Lo que él quiere evitar es que se pongan violentos muy temprano para evitar innecesariamente intervenciones de los romanos, etcétera, etcétera. Ellos ya tienen a los romanos comprados respecto al chisme de Jesús y su resurrección y la tumba vacía. Ellos no tienen nada de qué preocuparse. Ellos tienen que calmar la cabeza y actuar como verdaderos maestros del disfraz y del engaño, como la serpiente misma, podríamos decirlo de alguna forma. Ellos tienen que vestir sus ropas más lujosas y convencer a todo el mundo que ellos no son la gran ramera. Y ya, eso es todo lo que tienen que hacer. Sin embargo, con lo que no contaban, con lo que no contaron, y lo que él mismo no quería decir, pero dijo en su declaración es: si es de Dios, no podrán destruirlos. Y acá es donde decimos, junto con Pablo, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo. Absolutamente nada, ni persecución, ni hambre, ni muerte, ni desnudez, ni todas las cosas malas, ni los poderes visibles, ni los poderes invisibles, ni nada en este mundo puede acabar con el verdadero reino de Dios, que es el reino de la luz. El reino de Dios, el reino del Mesías, es el reino victorioso de Jesús, el Mesías o el Cristo. Nada ni nadie puede acabarlo, y es lo que hemos visto. Y cuando leemos esto, entonces podemos devolvernos al libro de Hechos y ver cómo esa es una realidad. No importa los esfuerzos que han hecho hasta este momento, no han podido destruirlos. Y cuando vamos abajo nos vamos a dar cuenta que no importa los esfuerzos que van a hacer, no van a poder destruir el reino. No sea que se hayan luchando contra Dios, es la ironía, porque la Jerusalén terrenal se va a caracterizar por luchar contra Dios. Y ahí es donde el nombre de Israel les queda perfectamente, ¿no? Aquel que pelea contra Dios, aquel que lucha contra Dios. No buscando ser el cumplimiento de lo que eso significó en su momento, sino seguir el camino del mundo, seguir el camino de la lucha física y vivir en batalla constante, en lucha contra Dios y su pueblo. Y ese es el camino del reino de la oscuridad.
La Jerusalén terrenal y todo lo que sucede en la Jerusalén terrenal es contrario al reino. Es para dañar el reino. Y es para destruir el reino. Entonces nos enfrentamos en este momento a una persecución muy pequeña, aunque significativa, porque se va a volver terrible. Ya sabemos qué pasa solo unos capítulos después, cuando ya se acaba el ok, hagamos paz y dejemos que Dios acabe con esto. Es decir, no, vamos a tomarlo en nuestras propias manos porque tal vez esto sí es de Dios y aún así no nos importa. Y los vamos a empezar a matar porque nos cansamos de esperar. Porque finalmente nos muestra que ellos nunca confiaron en Dios, nunca querían los deseos de Dios, nunca querían hacer la voluntad de Dios, sino que Dios era una excusa para sus propios propósitos y sus propios caminos. Y ahí llegaremos, capítulo 7, finales del capítulo 6. Pero por lo menos vemos acá de dónde sale todo esto. Y que no importa que tanto el reino de la oscuridad, que tanto la Jerusalén terrenal intente acabar con la Jerusalén celestial, no pueden porque tienen un Mesías invencible. No pueden, todos sus esfuerzos son en vano. Eso no quiere decir que no vamos a sufrir en esta tierra, eso no quiere decir que no vamos a ser perseguidos en esta tierra, pero que no importa qué tan fuerte, no importa qué tan oscuro se vea en algún momento de la historia la persecución de la Jerusalén terrenal sobre la Jerusalén celestial, no podrán destruirlos, absolutamente nadie. Acá ya tenemos la promesa de un reino invencible, acá ya tenemos la promesa y la garantía de que si el reino de Dios se acaba en esta tierra, de que si el reino celestial que ha sido cumplido en el Mesías se acaba, que si hay un momento de la historia donde la iglesia se acabe por completo, entonces Dios es un mentiroso y este no es el verdadero Dios y Cristo no es el verdadero Mesías. Pero si algo podemos ver en la historia, no importa si la miramos a través de los lentes de la historia de la iglesia, de la teología histórica o de la historia secular, vamos a ver que desde que nació el cristianismo no se acabó un solo momento de la historia y no ha parado de crecer un solo momento en la historia. Y que esta promesa se mantiene verdad desde que Jesús resucitó hasta el fin de los tiempos, hasta que Jesús vuelva, y después de que Jesús vuelva menos, no van a poder acabar con el reino de los cielos, no van a poder acabar con el reino de la luz. No importa qué tanto se esfuercen, no importa qué tan duras y arduas sean sus persecuciones, no importa si son internas o externas, la iglesia permanecerá, la iglesia triunfará, porque es la iglesia del Mesías victorioso. Y eso es lo que tenemos que entender del libro de Hechos y de nuestra vida y de la historia del mundo. La historia del mundo apunta a la gloria de Dios en Jesús y su pueblo. Y Jesús está glorificando a su pueblo y lo está llevando hacia la gran victoria, la gran gloria, donde todo será hecho nuevo, donde Él se revelará en su plenitud y donde lo veremos. Y nuestra fe será consumada y lo veremos y compartiremos con Él. Y eso es de lo que toda la historia del mundo se trata. Eso es lo que como cristianos deberíamos creer. Y a eso estamos llamados a creer. Entonces, cuando vemos el libro de Hechos hasta ahora y vemos la conquista de Jerusalén, vemos el reino victorioso y vemos el reino invencible. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo del libro de Hechos. Entonces, seguimos finalmente con los últimos versículos y es: ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles los azotaron, otra amenaza, y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Entonces tenemos amenazas físicas y amenazas verbales. Y aunque los apóstoles fueron removidos de
este grupo, algunos fueron rescatados, algunos fueron llamados al reino de la luz y algunos le contaron a los apóstoles y a la iglesia qué sucedió ese día cuando lo sacaron. Y de esos registros, Lucas toma para mostrarnos una verdad interesante, y es que el reino de la oscuridad predijo su propia destrucción. Los apóstoles no saben esto, los apóstoles no escucharon esto, los apóstoles no dijeron, wow, Dios nos está hablando a través de este hombre que busca destruirnos. Y lo vieron con sus propios ojos hasta que uno de estos se convirtió. Y les fue contando la historia. Y dijeron, wow, a pesar de todo lo que hemos vivido, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de esta persecución agotadora, insistente, persistente, que parece no acabar, Dios ha sido fiel, incluso en este juicio, incluso cuando nos sacaron. El reino de la oscuridad predijo su propia destrucción. Finalmente, entonces decimos, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y acá es donde vemos una pequeña lección en medio de todo esto, y es que sufrir por el nombre de Cristo ya sea como lo hicieron los apóstoles, ya sea como lo van a hacer otros después, ya sea como Pablo mismo lo va a hacer, yo también soy digno de marcar en mi cuerpo el sufrimiento del Mesías, es causa de gozo para su pueblo. ¿Por qué esta gente va a regocijarse, va a tener gozo en sufrir? Y es porque no están sufriendo sin razón. Su sufrimiento es por causa del nombre de Jesús. Y Jesús mismo ya lo había dicho a los apóstoles: si me persiguieron a mí, ¿cuánto más los perseguirán ustedes? Bienaventurados los que son perseguidos por mi causa, porque ellos entendieron todas las palabras de Jesús. En el mundo tendrán tribulación, en el mundo tendrán persecución, pero confíen, yo he vencido al mundo. El sufrimiento por causa del nombre de Jesús es una garantía de su victoria. Confíen, yo he vencido al mundo, yo he conquistado al mundo. Si sufren por causa de mi nombre, eso es una garantía para ustedes de que su salvación está segura. Porque así como me intentaron matar a mí, así los van a intentar matar a ustedes. Así como me rechazaron a mí, así los van a intentar rechazar a ustedes. Así como yo sufrí, así sufrirán ustedes, y así sabrán que ustedes son mi pueblo, que yo realmente triunfé y que el reino de los cielos ha llegado. No solo tiene un propósito temporal y terrenal en esta vida del sufrimiento de decir, bueno, van a venir mejores cosas. Que es verdad, todo lo que pasa en la vida de los hijos de Dios, en aquellos que Él ama, funciona para bien. Para todos los que Él ha amado, todas las cosas funcionan para bien, trabajan para bien. Y muchas veces el sufrimiento temporal en este momento me va a traer beneficios espirituales en esta vida temporal e incluso en la eterna. Pero más allá de eso, más allá de sufrir temporalmente y en un poco de tiempo en esta vida, va a tener una recompensa que no conocía por este sufrimiento. Porque se acabó esta relación, porque tuve que salir de esta iglesia, porque me excomulgaron de esta iglesia, porque tuve discusiones con esto, porque me echaron injustamente del trabajo, por mil y una razones. Porque a pesar de que fui en esto, me echaron, porque a pesar de que hice lo correcto, tuve una discusión con mi esposa, con mi esposo, a pesar de todas estas cosas.
Luego vamos a ver beneficios, recompensas, el propósito de esos pequeños sufrimientos temporales y materiales y a veces espirituales. No solo esas cosas temporales son las que deben consolarnos cuando hablamos del sufrimiento, sino que somos suyos y que su victoria es segura y que si sufrimos por causa de su nombre tenemos una garantía en nuestra vida de que somos suyos. Y por eso Pablo puede decir, esta aflicción temporal no es digna de ser comparada con la gloria que ha de venir. Porque en su victoria tenemos la nueva creación, cuerpos resucitados, cosas que no imaginamos. Todo lo que intentemos imaginar de la nueva creación, todo lo que pudiéramos mejorar en este mundo con nuestra imaginación limitada no se compara con lo que ha de venir. Y ser digno de sufrir es porque hemos sido hechos dignos en Él. Su dignidad nos ha sido imputada. No por nosotros, no por nuestro mérito, sino por lo que Él hizo. Ahora nosotros somos considerados dignos de sufrir como Él sufrió. Y eso es el costo de seguir a Jesús. Eso es el costo del discipulado. Ese es el costo de ser cristiano. Tenemos entonces victoria tras victoria. Todo es victoria, incluso el sufrimiento es victoria. ¿Y cómo concluye entonces esta gran conquista de Jerusalén? Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el reino de Jesús como el Cristo. Victoria. Nos están persiguiendo, victoria. Vamos al templo, vamos de casa en casa. No vamos a dejar que ninguna sola persona escuche el mensaje, entienda que Jesús es el Cristo, se arrepiente, se ha bautizado y se ha incluido al verdadero reino de Dios. Todo este sufrimiento termina en gozo, todo este sufrimiento termina en la realidad de que Jesús es victorioso y su victoria está en nosotros, puede estar en muchas más personas. Vamos a seguir haciendo discípulos, vamos a seguir proclamando el evangelio, vamos a seguir enseñando este evangelio de verdad, porque esta es la única esperanza del reino de la oscuridad. Si nosotros no vamos, no pueden ser conquistados. Si nosotros no vamos con el evangelio, no vamos a ver cómo esta victoria que tan gozosa nos hace, incluso nuestro sufrimiento, para que toda persona en Jerusalén, en cualquier esquina de Jerusalén y finalmente en cualquier esquina del mundo, vea y entienda que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengan vida en su nombre. Sin parar, toda esta persecución no causa en ellos ni miedo, ni temor, ni angustia, ni ansiedad. Causó gozo en ellos para que el reino de la oscuridad fuera conquistado y destruido. Por el evangelio de Jesús el Mesías. Y ese es el mensaje de todo el libro de Hechos. Ese es el mensaje de todo el libro de Hechos. Acá solo vemos en una escala pequeña, pero todos estos fundamentos son los que vamos a ver aplicados a lo largo del libro con los samaritanos, con los gentiles, hasta los confines de la tierra. Dios cumple lo que promete. Dios es fiel. Cristo es victorioso. Su iglesia es victoriosa. El evangelio es la esperanza del mundo. El evangelio es la luz del mundo. El pueblo de Dios conquistado por el evangelio es luz y sal en este mundo de oscuridad. Y revela las obras de la oscuridad para que la gente se arrepienta y venga al reino. Y ese entonces es el mensaje que hemos visto y que continuaremos viendo en el libro de Hechos, pero que solo en estos 5 capítulos ya vemos de gran manera, y debe ser un aliento y una consolación para nosotros, sin importar en dónde estemos, porque Dios es fiel, porque somos parte de su reino y porque los que son de Él, porque su pueblo no puede ser destruido.
porque Él no puede ser destruido. Y eso es algo que podemos ver donde quiera que veamos. Si vemos con los ojos correctos, si vamos a la Biblia, si vamos a la Escritura y si vemos el verdadero mensaje del Evangelio conquistador de Jesús y el Mesías victorioso. Y eso entonces es la conclusión del capítulo 5. Y ya la otra semana, con la ayuda de Dios, entonces empezaremos el capítulo 6. Cualquier pregunta, me escriben. Me pueden escribir por redes sociales, en los comentarios, me dejan saber. Bendiciones.